Muy buenos días. Ante todo, gracias al doctor Dondis por la presentación. Para mí es un honor venir a Santiago a dar esta conferencia sumamente importante e interesante. Yo creo que todos en algún momento hemos enviado omeprazol, estamos enviando en nuestra práctica clínica omeprazol o cualquier otro inhibidor de bomba de protones, o vamos a enviar en un futuro. Con lo cual debemos conocer los riesgos, debemos conocer los efectos secundarios, debemos conocer si hay alguna asociación con otro medicamento, etc. De tal manera que a manera de introducción, un poco acerca de los datos a nivel mundial. Por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, es el 9º tipo de fármaco más indicado. Fíjense que hasta 80% de los pacientes, y aquí es uno de los problemas, son automedicados. Y es que este medicamento no requiere receta para conseguirlo. Es de tipo medicamento que se consigue en farmacia over the counter, no requiere receta. 60% de los pacientes no hay una indicación clara para tomar inhibidores de bomba de protones. Y fíjense que es el 9º fármaco más consumido en las farmacias. A nivel de Europa, es el fármaco prácticamente de uso masificado. Hasta un 40% realmente hay una indicación clara, o sea que un 60% de los pacientes no tienen una indicación clara para tomar inhibidores de bomba de protones. Y en cuanto a los pacientes hospitalizados, 70% tienen omeprazol o tienen cualquier otro inhibidor de bomba de protones. Y aquí es donde debemos preguntarnos si realmente esto está indicado. Por ejemplo, un paciente que entre con una gastroenteritis aguda, debemos ponerle desde su ingreso inhibidor de bomba de protones. Ese es uno de los conceptos que quiero que nos llevemos de esta charla. ¿Y a qué se debe este aumento de causa, de este aumento indiscriminado del uso de los IVP? Pues hay una elevada utilización de los antiinflamatorios no esteroideos, el envejecimiento de la población, el tema de que son fármacos inocuos, fármacos seguros, el marketing que es el protector gástrico que debemos de dar en pacientes polimedicados, etc. Pero el concepto también importante es la indicación, ¿no? Y antes de adentrarnos acerca de los mitos de los IVP, este es el concepto más importante, las indicaciones claras para poder indicar los inhibidores de bomba de protones. Y tenemos la enfermedad ulceropéptica. Claramente debemos darle su inhibidor de bomba, al igual que la prevención de úlcera por estrés o profilaxis de úlcera por estrés, que ya vamos a ver que no es a todos los pacientes hospitalizados, sino es a alguna población específica. La prevención de gastritis asociada a antiinflamatorios no esteroideos, estos pacientes que toman uso crónico antiinflamatorios. Evidentemente, como bien mencionó el doctor Cubilla, en la erradicación es el pilar fundamental en la erradicación del Helicobacter pylori y, por supuesto, sangrado digestivo alto, no bajo, alto. Esa enfermedad por reflujo gastroesofágico y otros escenarios también como el esófago de Barrett, estenosis péptica o la misma esofagitis como tal, pero una esofagitis severa, ¿no? Ya las otras entidades son más raras, con lo cual le resalté en rojo pues las más comunes y las que tenemos que tener claras en cuanto al uso del IVP. Ya entonces, para adentrarnos en los mitos, ¿no? Porque realmente hemos sido bombardeados con estas alertas de la FDA a nivel de los medios, de que hay una asociación de inhibidores de uso de protones con efectos secundarios. Y traigo a colación el primero, que es la nefritis intersticial. ¿Qué hay con respecto a la nefritis intersticial? Primero, es una entidad sumamente rara y que no es de hace un mes o hace 2 meses. Esto se conoce desde hace años. Probablemente el primer caso fue en 1976. Vemos que de la falla renal aguda es el 8% de los casos la nefritis intersticial. Fíjense lo raro que es. Y entre las causas, bueno, tenemos infecciones, reacciones alérgicas a medicamentos, ya es aquí precisamente donde entra el inhibidor de bomba de protones, enfermedades autoinmunes, trastornos metabólicos, y que la prevalencia del uso crónico con IVP, por ejemplo, para que vean lo raro que es, que un paciente que toma IVP 1 año, 2 años, 3 años, va a desencadenar, o se ha visto que puede desencadenar nefritis intersticial hasta 28 por cada 10.000 habitantes, y cuando se utiliza de forma aguda, hasta 18 por 10.000 habitantes. Y fíjense cómo en falla renal, por ejemplo, en la gráfica, ya hacia el año 2018, la alerta de los médicos, la alerta de los eventos adversos relacionados con el IVP, la curva de eventos adversos desde el punto de vista renal ha ido disminuyendo ya hacia el 2018. O sea que si bien es cierto, es una alerta que recientemente salió en todos los medios hace poco, esto se conoce hace rato. En este sentido, se realizó una revisión sistemática, incluyó artículos del año 1970 hasta el 2006, y fíjense, solamente se recogieron 64 casos,
Y de estos 64 casos, para conocer un poco qué es lo que ocurre con estos pacientes, la duración media del tratamiento fue de 3 meses, ¿no? Aquellos que tomaron IVP durante 3 meses tuvieron un desarrollo de nefritis intersticial. ¿Qué pasó? Ponlo para acá. Ahí está. Los síntomas son muy inespecíficos, hasta un 30% se producen náuseas, émesis, vómitos y malestar general hasta un 23%. El tiempo de recuperación promedio fue de 9 meses y afortunadamente ningún paciente falleció y solo uno de los 64 presentó diálisis. Déjame ver si esto... A ver si lo pongo para acá. Bueno, ¿qué hay con respecto al uso de clopidogrel? ¿No? Eso lo conocemos hace rato, el uso del IVP y clopidogrel realmente aumenta los eventos cardiovasculares y con esto me quiero ir un poco a las ciencias básicas, ¿no? Y se debe a la interacción que puede existir entre el omeprazol con el citocromo PSE219, que al tomar IVP, pero esto se vio en estudios in vitro, disminuye el metabolito activo del clopidogrel, por ende, se puede inferir que pueda tener una disminución del efecto farmacodinámico del clopidogrel. Pero ¿qué hay con los estudios en vivo entonces, en la evidencia? Vemos que efectivamente es cierto, aumentan los eventos cardiovasculares al utilizar IVP junto con el clopidogrel, pero esta evidencia viene de estudios caso-controles, retrospectivos, etc. Para aclararlos más, entonces se realizó un estudio muy famoso, el estudio COGEN, publicado en New England, donde hubieron 2 brazos. Fue un ensayo clínico aleatorizado, un brazo fue clopidogrel y placebo y otro grado fue clopidogrel con IVP. Y observaron que no hubo diferencia en cuanto a los eventos cardiovasculares en ninguno de los 2 grupos. Pero sí hubo un beneficio en el brazo que utilizó IVP en una disminución de los eventos gastrointestinales, es decir, sangraron menos o tuvieron menos complicaciones gastrointestinales en el grupo que sí recibió IVP. De tal manera que, por un lado, tenemos una base in vitro que nos dice que puede disminuir aumentar los eventos cardiovasculares. Tenemos estudios observacionales contradictorios, unos a favor, otros en contra. Y luego vino el estudio COGEN, que de hecho pues, se publicó en las guías de cardiología a nivel americanas, donde recomiendan que sí debe utilizarse IVP, que no hay pues, un problema en cuanto a la interacción, ¿no? Y ya hace poco un metaanálisis publicado en 2018, una revisión sistemática de 16 estudios, se observó 4 RCT, que no hubo diferencias estadísticas en cuanto a la tasa de eventos cardiovasculares, ¿no? En cuanto a recopilamos datos de neumonía, infección y clostridium difficile, tampoco hubo tasa de eventos cardiovasculares. Este estudio, un follow-up de 3 años de pantoprazol con placebo. No se observó un aumento en la tasa de eventos cardiovasculares. Tampoco se observó una tasa de aumento como secondary outcome o segundo objetivo en cuanto a los efectos secundarios, ¿no? Ok, esto lo voy a pasar. Aquí nada más es recordar cuando, en resumidas cuentas, utilizamos clopidogrel, siempre buscar los riesgos de factores gastrointestinales. Pacientes que toman además anticoagulantes, toman además antiagregantes, toman esteroides, definitivamente debemos darle IVP. No así, por ejemplo, cuando no tienen ninguno de estos factores de riesgo, no debemos dar el IVP. En cambio, si, y voy con la edad de nuevo, más de 65 años que concomitantemente usan un antiagregante, usan concomitantemente esteroides, ahí debemos dar IVP. O sea que prácticamente es en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? ¿Qué hay con respecto a las úlceras por estrés? Esto ya es visto hace años, hay factores de riesgo para desarrollo de úlceras por estrés en pacientes hospitalizados y se ve básicamente en pacientes en la unidad de cuidados intensivos, pacientes con coagulopatías, con falla respiratoria, sepsis, ventiladores, etc. Que esos son los pacientes que se van a beneficiar del uso del IVP, no así, por ejemplo, el paciente que ingresa por gastroenteritis aguda o deshidratación, ¿no? Son estos pacientes los que realmente se van a beneficiar del uso del IVP. ¿Qué hay con respecto a las miopatías? La evidencia viene de casos, reporte de casos. No hay estudios de causalidad ni asociación entre el uso de IVP y miopatías. No hay un claro consenso sobre la causa exacta y que en todos estos reportes de casos
La miopatía resolvió después de la interrupción, afortunadamente, del IVP. Lo importante es que no suele producir efectos a largo plazo y es importante evaluar, como dije anteriormente, en un principio, si la indicación de dar IVP es clara. Eso es lo más importante. ¿Qué hay con respecto al IVP en los pacientes con cirrosis hepática? Simplemente una pincelada con respecto a esto. Se basa en que la supresión crónica del ácido puede aumentar las tasas de PBE debido al sobrecrecimiento bacteriano, a translocación bacteriana, etc. Y esto se ha demostrado, ¿no? Se ha visto ya hace años que el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea aumenta hasta 3 veces más en los pacientes cirróticos que reciben además un inhibidor de bomba de protones. O sea, cuidado en esta población de riesgo en dar IVP de forma indiscriminada. ¿Qué hay con respecto al IVP en las infecciones en general? No solamente en los pacientes cirróticos, sino en los no cirróticos. Pues con respecto al Clostridium difficile, se basa en que el IVP disminuye el medio ácido y por tanto hay una colonización de bacterias del tracto gastrointestinal, y esto fue una alerta también de la FDA, tantas alertas que hemos recibido por los IVP. Una de ellas fue esta, y que es cierto, se observó en 28 estudios observacionales que hasta aumentaba 2 veces más el riesgo de infección por Clostridium difficile en pacientes que toman IVP. Igualmente también con la neumonía. Disminuye el pH ácido, aumenta la colonización de las bacterias del tracto gastrointestinal, colonizan la flora orofaringe y estas microaspiraciones conllevan al paciente a desarrollar neumonía. Y se vio hasta 2 veces más, sobre todo por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pacientes que tomaban IVP. ¿Qué hay con respecto a riesgos de demencia? Yo creo que esto también saltó mucho en los medios y se basa en que estudios in vitro, bueno, estudios en ratones, la acumulación de esta proteína amiloide podía predisponer a Alzheimer y se vio que al dar IVP en ratones aumentaban estas isoformas de proteína amiloide. Por tanto, tendría sentido que en humanos podría aumentar el riesgo de demencia. Y este estudio, publicado en 2015, 3.327 adultos de 75 años, 40% desarrollaron demencia al utilizar IVP. Fue un estudio observacional, pero lo más importante es que ya analizando el tema de subgrupos, hubo 6 de los pacientes eran polimedicados, muchos tenían secuelas de enfermedad cerebrovascular, muchos de ellos tenían depresión, por lo cual no se puede asumir que el IVP fue la causa específica de desarrollo de demencia y no fue por estos otros factores de confusión. De tal manera que se realizó un metaanálisis de 2 estudios, 8 de cohortes y 4 casos controles, donde mostró que no hay asociación del uso de IVP con el riesgo de demencia y tampoco se reveló una asociación significativa con Alzheimer, con lo cual parece seguro. Evidentemente, volvemos al tema de la indicación. Si la indicación es clara, no les debe pesar la mano en recetar el IVP. ¿Qué hay con respecto en el riesgo de fracturas? Pues sabemos que aumenta el pH intragástrico, disminuye la absorción de calcio y osteopenia a largo plazo, una alerta también FDA. Y sí se vio que a pesar de que el riesgo es bajo, existe, sobre todo en mujeres posmenopáusicas arriba de 65 años y que guarda relación con el tiempo y la dosis. 40 miligramos durante 2 o 3 años, evidentemente aumenta el riesgo de osteopenia, osteoporosis y fractura. ¿Qué hay con respecto a los déficits nutricionales? Disminuye la vitamina B12, sobre todo cuando el uso es prolongado, ¿no? Ojo con estos pacientes que tienen IVP tomándolo durante más de un año, sobre todo pacientes ancianos, pacientes desnutridos. En esta población es recomendable realizar controles periódicos, ¿no? Para identificar si hay un déficit de vitamina B12 con el fin de suplementarlos y revisar si realmente está indicado darle IVP durante más de un año, ¿no? Igual el déficit de magnesio, también una alerta FDA. Aquí realmente lo importante son los cardiópatas, los que padecen de arritmia, son los que más pueden tener efectos secundarios con una hipomagnesemia asociada al IVP. En estos pacientes se debe monitorizar los niveles de magnesio. Y ya finalizando, ¿qué hay con respecto al cáncer gástrico? Estudios en humanos no han confirmado una asociación del IVP y el cáncer gástrico, pero si bien es cierto, en GOT, ya hacia el año 2006, sí se observó que el riesgo se elevó hasta 5 veces más en pacientes con reflujo, el riesgo de cáncer al utilizar IVP. Sin embargo, una revisión Cochrane hace unos años, 4 ensayos clínicos aleatorizados mostraron que el IVP no se asoció a ningún tipo de cáncer, ni siquiera a lesiones premalignas como la atrofia, ningún otro cambio premaligno, o sea que parece ser seguro.
Y ya para finalizar, en el estudio 2015, Lotus, pues siguieron, y este estudio lo traje a colación porque tuvieron un follow-up de 12 años. 12 años, un grupo de pacientes tomando IVP, y no hubo diferencia en cuanto a los grupos el desarrollo de lesiones premalignas, ni mucho menos el desarrollo de cáncer gástrico, ni tumores neuroendocrinos gástricos. Ya entonces, para finalizar, un algoritmo, aquí quiero que se lleven el de la derecha. ¿Cuándo realmente está indicado IVP? Pues claramente, esófago de Barrett, esofagitis severa, historia de sangrado gastrointestinal o paciente, por ejemplo, artritis reumatoide, que utilizan AINES durante muchísimo tiempo, de forma crónica. No solamente debemos dejarle el IVP, sino también quitarles el Helicobacter pylori, porque es otro factor de riesgo para enfermedad ulceropéptica. Todo lo demás, cogerlo con pinzas, individualizar y revisar nuevamente si está indicado o no darles el IVP en este tipo de pacientes. De tal manera que pacientes con osteoporosis pueden continuar tratamiento siempre y cuando exista una clara indicación. El tratamiento con IVP puede ser un factor de riesgo para infecciones, Clostridium difficile, neumonía clínica en la comunidad. No necesita ser suspendido cuando damos clopidogrel, ya que no aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Profilaxis por úlceras con estrés en pacientes hospitalizados, solamente a los pacientes de UCI. IVP y demencia, la causalidad es dudosa, ¿no? Ya que en el estudio hay muchos factores de confusión. Y por último, no hay una evidencia científica para quitar el IVP por el riesgo de que se desarrolle cáncer gástrico. Con las miopatías, pues prácticamente son casos anecdóticos. Y en pacientes cardíacos con arritmias, monitorizar los niveles de magnesio y también los niveles de vitamina B12 en pacientes ancianos. De tal manera que el IVP es seguro y eficaz siempre y cuando la prescripción o la indicación sea realmente clara.